Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 18 de marzo del 2025. Y nos acompañan en sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días. El Señor le bendiga a todos los hermanitos de Fusa y de los demás grupos de oración. Sean bienvenidos, bienvenidos todos los hermanos que nos van a escuchar luego en diferido. Y la invitación de siempre a compartir el video, a darle like, a hacer sus comentarios, en fin, para ayudarlo a impulsar, para ayudarlo a promover y así cada día extender más la palabra de Dios. Claudita, la invito para que comencemos con oración. Bueno, muchas gracias, Norman. Bienvenidos todos los que están en sala, como dijo Norman, a los que nos van a ver, a los que nos van a escuchar. Entonces, los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, que la colocamos en tus manos para que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, para que hagas tu obra en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, en todas las personas, Señor, que necesitamos de ti. Aquí estamos, Papito Dios, para que seas tú en cada uno de nosotros, que nos podamos abajar para que tú crezcas, para que tú nos sigas, Señor, dando tu amor y nosotros te podamos, Señor, corresponder de una manera integral, Señor, con nuestra alma, con nuestra vida, con nuestro corazón, que nos podamos dar de lleno a ti, Señor, que podamos creer en ti, que este tiempo, Señor, que tú nos regalas, que este ratito que nos das todos los días para entender tu palabra, Señor, para entenderte, Señor, porque es por medio de la palabra que te encontramos, es por medio de la palabra que te conocemos, amado Señor. Señor, pero que no nos quedemos ahí en ese conocimiento, sino que lo hagamos más extensivo. Señor, quiero alabarte, bendecirte, glorificarte y ensalzarte. Darte gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bendición que tú nos regalas. Darte gracias, Señor, por un día más, por nuestros hijos, por nuestras familias, Señor. Que las colocamos en tus preciosas manos y los cubrimos con el manto de la Santísima Virgen María. Estamos dispuestos, Señor, a bajarnos y a escuchar tu palabra del día de hoy. Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Bendito, alabado, glorificado seas por siempre, Señor. Amén. Mile. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia y socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Es palabra de Dios. Gloria. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara.
El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lian fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filaterías y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomarnos unos minuticos, vamos a reflexionar, a colocarle el Espíritu Santo de por medio, que Él es el que nos ilumina y el que nos lleva a poder meditar esta palabra. Entonces, tomémonos unos minuticos y dejemos que el Espíritu Santo obre para poder participar. Bueno, entonces los invito a que participemos. ¿Qué nos dice el Señor hoy con esta liturgia? ¿Quién desea empezar? Yo, Claudita, muy buenos días. Y buenos Rosita, días, buenos hermanos. días. Dios los bendiga. Bueno, Amén. Bienvenida. muchas gracias. Quiero referirme aquí al Evangelio, donde dice, haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, es un pequeño testimonio. Nos damos cuenta que nosotros como cristianos, como servidores del Señor, como discípulos del Señor, como apóstoles del Señor, como servidores, porque yo creo que todos en la iglesia somos servidores y hay jerarquías, sí, pero somos únicamente servidores del Señor. Y duele
duele la ignorancia todavía que hay, con todo respeto en la iglesia, porque voy a dar este testimonio en la iglesia donde participo, y resulta que llegaron con unas reliquias de Roma, supuestamente, y la gente, la romería, arrodillándose frente a las reliquias, y una cantidad, bueno, para ser cortos, hasta cuando todo eso, pues sabemos que es la cultura de nuestra iglesia, el desconocimiento de que la adoración y la rodilla se debe doblar solamente en el Señor. Y no me canso de siempre, yo he dicho que Norma nos ha dicho, no se dejen meter los dedos a la boca, no coman cuento, ustedes escuchen y para eso está el Espíritu Santo de Dios, para que disciernan. Entonces, viendo eso, lo peor de todo fue que era una persona que venía de Venezuela y supuestamente estaba exhibiendo las reliquias y estaban recibiendo las ofrendas, las cestas eran llenas y la gente pasaba y se arrodillaba ante las reliquias, las besaban y todo esto. Pero lo peor de todo fue cuando el sacerdote, de último, terminando la homilía y toda la Eucaristía, también, que eso fue después, también se arrodilló para que le impusiera manos el señor que estaba haciendo esta exhibición. Entonces me pongo a ver cuánto nos falta todavía, y esa es la conversión a la que nos está llamando ahorita la Cuaresma. Y de verdad que tenemos que tener mucho discernimiento. Estamos hablando del domingo, los profetas, los servidores, los líderes, los caudillos, todo el que tiene que llevar la palabra del Señor. Y esto a mí me dolió muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pensé en ese momento? Fue la fuerza que el Señor nos da en el conocimiento de la palabra para seguir luchando, para seguir evangelizando, para seguir dando a conocer el evangelio a todo el mundo, como lo dice el Señor. Que nada nos detenga en este momento, que nada, porque cuántas personas sin conocimiento de pronto se van para otras partes y por lo que sea, por lo que miren, pero a mí me dio mucho valor y dije, no, aquí que es nuestra iglesia, donde tenemos que seguir trabajando. Y en este momento de Cuaresma, y que está pidiendo Norman, la necesidad de los misioneros, pues yo creo que es eso. Entonces, no hagamos lo que dicen, pero no hagamos lo que hacen. Y eso me queda marcado a mí, pero para seguir fortaleciéndonos nosotros y seguir llevando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Muy bien, Rusita. Así es, muchas gracias. Bueno, por aquí vi doña Gladys que quiere participar. Bien pueda. Buenos días para todos. Sí, como dice la primera lectura, nosotros todos estamos, la primera lectura, sí, nosotros estamos haciendo la palabra, siguiendo la palabra de Dios, muchas veces a nuestra forma, a nuestra conveniencia, a nuestro sentir, y en muchas ocasiones nos dejamos desviar por unas situaciones que son muy parecidas a la palabra de Dios, que nos van educando y nos van fortaleciendo, nos van enseñando a conocernos a nosotros mismos, como hemos tenido clases ahora en días pasados, de aprender a conocernos nosotros mismos. Pero cuando hay una fortaleza, pues no pasa nada, porque nosotros tenemos claro para dónde vamos y con quién vamos, y que vamos es con la enseñanza de Dios, haciendo la voluntad de Él y educándonos para servir mejor a nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, y hacerlo de una forma como más profesional, diría yo. Siempre y cuando estemos con el discernimiento de Dios en cada uno de nuestro ser, de nuestro sentir. Es hermoso, es muy hermoso conocernos, es muy hermoso saber que Dios está ahí, es muy hermoso saber que le servimos a Él, es hermoso ser nosotros ese ejemplo de vida, de amor, de tranquilidad, de paz, para que cada vez que alguien lo vea a uno, sienta oiga, sí, mire, este grupo que está de Fuentes de Misericordia, qué chévere ese grupo, porque es una familia que en realidad están haciendo las cosas como Dios quiere. ¿Qué es
el mensaje que me trae a mí, seguir perseverando, seguir aprendiendo, seguir siendo obediente a la palabra de Dios y perseverante en la palabra de Dios. Amén. Así es. Muy bien, doña Gladys, muchas gracias. Está Nancy, no sé quién quiere participar. Sí, buenos días. Buen día. Perdón. Bueno, es que me toca mucho, me toca demasiado, de manera especial el Evangelio. Ese, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. Lo puedo ver para mi vida en dos sentidos. ¿Sí? Primero, bueno, la primera idea que tengo es que no es seguir a las personas, ¿sí? Pero no quiere decir dejar de escucharlas. Pero no fijarnos en el mensajero, no quiere decir no transmitir un mensaje o no escuchar el mensaje, es quedarme con el mensaje, no con el mensajero. O sea, yo no soy quien para criticar a ese mensajero en su vida, en lo que hace o no debe hacer, no, porque es que lo importante es el mensaje que me trae. Sin embargo, eso no quita que yo, como en ocasiones como misionera, soy ese mensajero, no de buen testimonio. Qué tristeza que alguien me dijera, no, yo la escucho, pero lo que usted ha su vida, sí, aunque no tampoco una persona madura no debería interesarle la vida del mensajero, pero uno puede ser piedra de tropiezo, uno puede causar daño con sus actos, sin querer queriendo. Uno no, cierto que no somos perfectos, que no somos perfectos, perfecto solo Dios, que no somos maestros, maestros solo Dios. Pero sí tenemos que tratar de caminar derechito, como pisando huevos, diría una amiga mía. Porque no solo es ser, sino parecer y tratar de vivir eso que de lo que hablamos, porque si yo no vivo de lo que hablamos es porque no lo creo. Es más, uno habla mejor de lo que vive, de lo que está convencido, tratando de caminar, aún en las caídas, la manera de levantarme, la confianza, aún con lo que hago en el cumplimiento, no hago las cosas porque me toca. Hoy martes me toca hacer la liturgia, por ejemplo. Entonces la hago porque me toca, pero de corazón, no por obediencia. Ojo, que hacer las cosas por obediencia no es tan sano, por simple obediencia. Entonces, a mí me llama la atención en ese sentido de que yo como mensajero, qué visión que estoy mostrando a los demás, y que no llegue a tocármelo de ese salmo el Señor, que me dice que de nada sirve mi servicio, de nada sirve una cosa, de nada sirven los holocaustos, todo eso, si realmente no estoy haciendo las cosas con amor y de corazón. Y en mi vida personal me toca demasiado la primera lectura, porque es que uno piensa que convertirse, a veces pensaba yo, era dejar de mentir, dejar de robar, dejar de criticar, no. Aquí me está hablando de otras cosas y en sentido social, en sentido comunitario. Busca la justicia, socorrer al oprimido. Aquí no, el oprimido no necesariamente es una persona que le falte cosas materiales. Proteger el derecho del huérfano. Todo lo que tiene que ver en sentido social, porque me recuerda que mi relación con Cristo, mi espiritualidad, mi caminar, se refleja en mi relación con los demás y conmigo misma. Muchísimas gracias, Claudita. Gracias a ti. Bueno, ¿quién más? Celina. Celina, bien Celina pueda. Claudita. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos que nos siguen y que son perseverantes escuchando la palabra del Señor. Bueno,
Hoy creo que las lecturas nos dan una reflexión muy dura. Para mí, la siento de esa manera. Es como si nosotros nos examináramos en nuestro interior y empezáramos a hacer como ese examen. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Aquí lo que nos están enseñando es que nuestra actitud interior sea la que realmente refleje aquello que nosotros expresamos hacia los demás. ¿Y cuán difícil es? Bien difícil es, porque no todas las veces lo que nosotros queremos hacer, entregar ese bien, las personas lo perciben como algo bueno. Siempre hay críticas, siempre hay elogios, siempre hay peros, siempre hay tropiezos en la vida. Pero ¿qué me enseña la palabra del Señor? Ante todo, esa sinceridad interior. ¿Cómo yo manejo mi vida interior? ¿Cómo manejo yo mi interior? ¿Cómo lo doy a conocer? No solamente en familia, porque muchas veces uno en familia encuentra más tropiezos, más críticas, ¿sí? Es donde más le están diciendo a uno, tanto que predica, tanto que habla, pero usted no lleva como la coherencia. Eso hay que mirarlo, porque muchas veces nosotros estamos formados de una manera y los demás, nuestros cercanos, familiares, amigos, vecinos, qué sé yo, no tienen esa formación como nosotros lo llevamos. Y quizás para ellos nosotros estamos actuando de una manera quizás negativa o falta de misericordia. Qué sé yo, también podemos estar equivocados. Pero la invitación que nos hace la lectura es, aprendamos a ser sensatos, aprendamos a entender y comprender ese discernimiento que el Señor nos da cada día a través de su palabra. Examinemos ese interior, hacia dónde vamos, de qué manera lo buscamos. Por eso el Señor se está presentando a través del salmista y nos está diciendo que el que sigue buen camino, el Señor nos hace ver esa salvación. Yo creo que cuando nosotros caminamos y estamos seguros de que nuestra actitud, nuestra forma de entregarlo, lo estamos haciendo bien. Pero aún así, Señor, todo no es perfecto porque el único perfecto es Él. Señor, si me he equivocado, si he hecho algo mal, quizás mi mensaje no lo interpreté bien o no lo di a entender bien. Señor, ayúdame a enderezar ese camino. Quiero que los demás sigan también, Señor, tu palabra. Pero si me he equivocado, Señor, ayúdame a levantar esa imagen que es la tuya, no es la mía. Señor, soy tu instrumento. Puedo equivocarme, pero quiero, Señor, que siembres esa semillita de amor, de misericordia en aquellos que me escuchan. Y de ahí también lo que nos está enseñando a través del Santo Evangelio. Nosotros seamos como siempre dóciles a la palabra del Señor. Yo entiendo que muchas veces nosotros somos muy críticos, a veces somos demasiado exigentes, a veces buscamos que los demás de pronto tomen actitudes similares a las nuestras, pero eso no quiere decir que obliguemos, no. Cada quien tiene su entender, su comprender, y asimismo, lo importante, digo yo, es saber entregar el mensaje que nos da el Señor. ¿De qué manera lo damos a comprender? Busquemos ante todo el amor, la bondad, la misericordia. Hagámoslo como fácil para que los que nos escuchan entiendan y comprendan el mensaje del Señor. No es reprimenda, no es crítica negativa, no, por el contrario. Busquemos aquello en donde queremos crecer espiritualmente, en donde buscamos que nosotros nos renovemos interiormente, que perseveremos en lo que el Señor nos pone de presente en su palabra todos los días. Busquemos ese sentir para poderlo saber, darlo a entender y también saberlo compartir. Amén. Gracias, Claudita. Muy bien, Celina, así es. Bueno, ¿quién más? Buenos días, Dora. Dorita, buenos días, bienvenida. Gracias, Claudita. La última frase de la primera lectura dice, si sabéis obedecer, comeréis los frutos de la tierra. En el refranero popular está también una imagen, dice más que mil palabras.
si nosotros comprendemos, sabemos masticar, nutrirnos lo que el Señor nos está hablando, a veces no necesitamos abrir la boca. Nuestro comportamiento dice mucho de nosotros. Podemos con el ejemplo arrastrar. Nosotros aquí a veces preocupados. Bueno, y eso es una tendencia que tiene el ser humano por lo general, a estar corrigiendo cuando a uno le preocupa, digamos, hablando de los padres o de los compañeros de trabajo, si son buenos compañeros, si hay alguno que se equivoca en la labor, no faltará quien lo quiere corregir para que no lo vayan a despedir, por ejemplo. Entonces, aquí es donde digo yo que vale lo de la imagen y vale más que 1000 palabras. Cuando uno hace las cosas correctamente y se vuelve un buen ejemplo, pues siempre lo van a querer seguir, siempre van a querer imitar ese comportamiento porque esta persona hace lo que debe hacer o obra correctamente o es honesta en su trabajo o es justo. Bueno, tantas cosas de las que nos podemos agarrar porque es el cotidiano vivir. Y con el ejemplo arrastramos, es como siento yo hoy que la Sagrada Escritura tocó a mi corazón, Claudita. Muchísimas gracias. Bendecido día. Gracias, mi Dorita, muy bien. ¿Quién más desea participar? Graciela, Claudita, gracias. Gracielita, bien pueda. Gracias. Bueno, acá nos deja ver en la primera lectura, donde dice que si nosotros escuchamos, aprendemos a escuchar, asimismo también aprendemos a obedecer, ¿cierto? Si nosotros escuchamos la palabra, el mensaje que Dios nos quiere enviar, asimismo nosotros debemos de irnos como educando, digámoslo. Entonces, debemos nosotros como esa parte de que reflejemos, en verdad, si estamos en el camino de Dios, porque así como nosotros actuamos, hablamos, sabemos de dónde venimos, ¿cierto? Entonces, esa es de la primera lectura de Isaías. En el segundo, en el Salmo, qué frase tan bonita que nos deja ver ahí. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Qué hermoso es nosotros estar en los caminos de Dios, ¿cierto? Pero en ese camino donde nosotros estemos actuando como Él quiere, que no seamos enaltecidos, ¿cierto? Entonces, es muy bonito donde dice, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Él lo que quiere decir es que nosotros estemos siempre con esa vocación, con ese amor hacia Él. Entonces, en el Santo Evangelio también me deja ver cómo nosotros debemos de actuar, de servir con humildad, más que humillarnos. Nos damos cuenta cómo son los escribas y los fariseos, siempre quieren estar en primera fila, mostrándose a que la gente los vea y que les agradezcan seguramente por todo lo que hacen ellos. Y nos deja esa enseñanza que nosotros no busquemos ni títulos ni reconocimientos, porque pues no lo debemos hacer, ¿cierto? Nosotros sirvámosle a Dios con ese amor, sirvámosle a la comunidad, seamos el servicio con humildad. Entonces, Él nos llama a que vivamos una palabra, pero una palabra llena de fe, que se manifieste al servicio y humildad.
siento que nos invita también a examinar nuestras propias vidas y nuestras acciones. Sirvamos con humildad en nuestro diario vivir, que eso nos deja mucho que decir. Amén. Amén. Muy bien, Gracielita, así es. ¿Quién más desea participar? Bueno, no hay más manitos, no veo quién más. Bueno, entonces tomo la palabra, empecemos a hacer una pequeña discernimiento que el Señor aquí nos llama para que hagamos. Entonces, nuestra primera lectura nos habla Isaías. Recordemos que Isaías es un profeta de Judá, antes de Cristo. Este profeta está hablando al pueblo, a los gobernantes, ¿no? A los gobernantes de allí mismo de Judá. Este pueblo, en ese momento reinaba Acaz y Manasés. ¿Y qué pasó con este pueblo de Judá? Lo que pasa es que Judá se estaba volviendo idólatra. Aquí vemos que tenían muy malas acciones, estaban oprimiendo al pueblo, estaban sacrificando niños, estaban pues pecando de una manera que no querían conocer ni entender a Dios. Y pues al pasar esto, pues se empezaron a rebelar y se empezaron a abandonar, se empezaron a aislar de Papito Dios. Entonces, pues el Señor, como en todo el tiempo, siempre lo hemos sabido, el Señor está detrás de su pueblo, está detrás de cada uno de nosotros para que enderecemos nuestro caminar, pero pues, ¿de qué se vale? Pues en esa época se valió de los profetas, incluso hoy en día también, sino que no los vemos como profetas, los vemos como nuestros asesores espirituales, los vemos como nuestros guías, pero son los profetas de ese momento, de ese tiempo. Aquí también, pues también tenemos esos profetas y nos pasa lo mismo, ¿no? A veces no queremos escuchar la palabra de Dios, a veces no queremos entenderla, queremos seguir en nuestro pecado, queremos seguir en nuestra vida, queremos seguir en nuestro acomodamiento que estamos. Nos da pereza tener que salir, tener que ir a la Eucaristía, tener que ir al grupo de oración, donde estamos escuchando, aprendiendo y conociendo de Dios, así como aquí en la liturgia. Eso es lo que nos llama el Señor. Aquí manejamos la palabra de Dios porque todas estas lecturas son palabra de Dios, es lo que Él nos dice. Entonces, no es para que se quede ahí en el libro de Isaías o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no. Él lo que nos está haciendo es recordándonos cómo era esa vida y que si nosotros nos miramos hacia nosotros mismos, pues estamos como parecidos, ¿verdad? Por eso aquí les dice, Isaías los compara con ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Ese pueblo, recordemos que fueron acabados por tanto pecado, por tanta maldad que había allí. Y estos pueblos, Judá y todos estos pueblos, se estaban pues desviando de ese camino y estaban cayendo en ese pecado. Pues tanto que el Señor les habla con dureza, el Señor les habla con mucho amor, pero con mucha dureza, porque el Señor les dice que se laven sus pecados, que se purifiquen, que cambien, que pues que Él los ama mucho. Es como, sí, como nos dice a nosotros, yo los amo mucho, ustedes se están desviando, no se aparten de mí. No aparte, o sea, al Señor ya no le llama la atención esos sacrificios, ahí donde Él les dice, bueno, en una parte allí en el Salmo, que les está colocando becerros que están haciendo, ya no le importa, no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no lo están haciendo de corazón, el Señor sabe que están actuando por actuar, ¿sí? Como decía Nancy, estamos haciendo las cosas por cumplirlas, pero no las estamos sintiendo en el corazón. Y afortunado o desafortunadamente el Señor, ¿qué es lo que ve en nosotros? El corazón. El Señor no ve lo que está por fuera, como decía Ruth. El Señor no está viendo esa práctica religiosa ya de apostrarnos y adorar esas imágenes y adorar todas esas cosas,
si en nuestro corazón no hay una fe verdadera y no hay un verdadero amor. Entonces yo pienso que en Isaías eso es lo que nos está mostrando esta partecita de este libro, que es que nos estamos aislando del Señor, que lo estamos sacando de nuestro corazón, que no lo estamos dejando actuar, que no estamos permitiendo que Él haga de nosotros lo que Él necesita. Nosotros a veces vamos por el mundo sin pensar cuál es el propósito de Dios conmigo, qué es lo que el Señor quiere que yo haga para mis hermanos y de qué manera lo tengo que hacer. Entonces, es como una invitación de que el Señor nos dice, vuelvan a mí, arrepiéntanse, busquen el perdón, búsquenme a mí, que soy yo el que los voy a llevar a los caminos verdaderos. No se dejen salir. Hoy vemos hoy en día cómo nosotros nos estamos dejando llevar del mundo, cómo nos estamos dejando influenciar. Bueno, así nos está arrastrando, ¿cierto? Nos está arrastrando el mundo, nos está arrastrando a esta tecnología que muchas veces no la usamos para bien. Por ejemplo, en este momento nosotros pienso que la usamos bien porque estamos utilizándola para llevar este mensaje a muchas personas más. Pero ¿cuántos de nosotros después de escuchar este mensaje nos sentamos a mirar la computadora y nos sentamos a mirar cosas que están dañando nuestro corazón? ¿Cuántas cosas estamos buscando que no nos hacen beneficio a nosotros? Entonces hay que mirar que no todo es malo, sino hay que saber buscar las cosas buenas de lo que nos están creando y no dejarnos arrastrar, no dejarnos llevar allá. ¿Qué es lo que le pasa? Y yo pues veo pues como en los jóvenes, en su círculo de amistades, pues como es moda, pues fumemos marihuana porque es moda, pero no entiendo a dónde me va a llevar y en dónde me voy a quedar, y de esa marihuana después a dónde voy a pasar y cómo estoy acabando mi vida, cómo estoy terminando yo con el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es el mundo que nos está llevando y porque todo nos parece bien. Entonces yo pienso que sí es un llamado de atención que el Señor nos está haciendo con mucho amor y nos está invitando a que volvamos a ese camino, que volvamos a reconciliarnos con Él, que busquemos su perdón mediante la confesión de nuestro pecado, que realmente, como lo han dicho también ustedes, que seamos testimonio de vida, pero que seamos un testimonio verdadero. Enlacémoslo aquí con el Evangelio, que seamos un testimonio no como los fariseos, que es lo que critica Papito Dios acá, ¿qué es lo que les critica a ellos? El Señor está haciendo aquí una crítica profunda de la hipocresía de los fariseos. Y yo creo que el Señor también nos mira a nosotros de esa manera, nos critica nosotros cómo somos de hipócritas, cómo hacemos las cosas para que nos vean. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese pecado? Si nos colocan a leer en las lecturas de pronto en la Eucaristía, pues nos creemos allá pues como los grandes porque nos llamaron a servir y entonces yo ya miro como de mal ojo al otro y yo ya lo miro y usted no hable muy duro porque yo ya tengo la potestad, porque a mí ya me dieron aquí un cargo, y nos empezamos a crecer y nos empezamos ahí sí como que a humillar a los demás. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces si vemos la relación entre ese Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Evangelio, ahora en el Nuevo Testamento con San Mateo y con todos ellos, nosotros también nos vamos volviendo hipócritas y volvemos al cuento. ¿Qué está viendo el Señor en nuestro corazón? Entonces el Señor lo que les hace a ellos es esa hipocresía con la que ellos manejan, que ellos son los que tienen la autoridad. Por eso cuando dice que en la cátedra de Moisés se sientan, la cátedra es la silla grande que hay en la iglesia donde se sienta el presbítero. Allí también se manejaba esa silla, también siempre ha existido esa silla y se llama una cátedra. Y ahí, desde ahí, ellos predicaban la ley de Moisés. Desde ahí ellos enseñaban esa ley. Entonces, pero lo que nos pasa, ¿cierto? Nosotros predicamos, pero no practicamos. Así hacían los fariseos. Predicaban, pero no practicaban. Entonces eso es lo que el Señor les dice. Ustedes predican muy bien lo que predican, porque están hablando al derecho de la ley, pero no la están cumpliendo, no la están ustedes, o sea, ustedes son los primeros que tienen que dar ejemplo, como a nosotros, ¿cierto? Si nosotros estamos en este caminar, pues tenemos que ser coherentes y tenemos que dar ejemplo de lo que nosotros estamos aprendiendo. Como decía ahora ratico, ¿qué dicen en nuestra casa? Ay, llega de misa, pero llegas como con el diablo metido porque llega a alegar, llega a pelear, llega de todo,
siempre nos han juzgado. ¿Y quiénes son nuestros mayores críticos? Pues los de la casa. Entonces, el Señor nos invita a eso, a que caminemos y llevemos las cositas en orden, que no seamos esos hipócritas, porque pues eso es lo que el Señor no quiere. Entonces, ahí miramos que pues estos fariseos no quieren hacer lo que ellos predican, ellos solamente quieren que los otros copien lo que ellos dicen y que lo hagan, pero el Señor aquí les dice, ojo, no hagan lo que ellos les dicen, o sea, lo que no copiemos la mala actitud del que está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Como decía Nancy, nosotros no somos quien y no podemos estar juzgando a la persona que está al frente de nosotros hablándonos de papito Dios, pero sí estamos queriendo que esa persona, nosotros no vamos a imitar las cositas feas que esa persona tiene, nuestro sacerdote, nuestro predicador, la persona que nos está hablando, que tiene de pronto una mala vida o que tiene, sí, como dicen, es que yo no voy a misa porque o yo no me confieso porque con un cura más pecador que yo, pero es que yo no tengo que ver el pecado del cura, no tengo que copiar el pecado del cura, yo tengo que escuchar lo que él me dice, tengo que discernir esa palabra y la tengo que poner en práctica a mi vida. Y que es lo que el Señor nos está invitando ahorita antes de llegar a la Semana Santa. Estos 40 días de reflexión es para que reflexionemos. Cuando nos colocaron la ceniza nos recordaron que somos polvo, o sea, ¿qué somos? No somos nada. Somos mucho porque somos hijos de Dios, pero de todas maneras somos polvo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a terminar? ¿Qué hacemos con nuestro orgullo? ¿Qué hacemos con nuestra prepotencia que nos gastamos a ratos? ¿Qué hacemos con eso? Nada. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor no le agrada. ¿Qué nos ganamos nosotros con hacer un ayuno? ¿Qué nos ganamos nosotros con no comer carne el viernes si nuestro corazón está lejos de Dios? A eso no es lo que nos está invitando el Señor. El Señor nos está invitando es, oiga, pare, haga una reflexión, mire su vida, mire usted en dónde está obrando mal, vea que lo que usted lo hace es por mostrarse con los demás, pero usted internamente y usted en su casa, usted es otro. Entonces no podemos ser oscuridad en la casa y luz afuera. Nosotros tenemos que ser siempre igual. Siempre tenemos que ser los mismos, adentro y afuera. No nos podemos creer que porque nos llaman a servir, porque nos llaman a decir algo de papito Dios, porque nos llaman a misionar, porque vamos y misionamos y llegamos allá con esa altivez y llegamos creyéndonos pues que somos los que más sabemos y que somos. No, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros cuando nos abajamos y que lo dejamos para que Él hable y diga lo que el Señor quiere. En ese momento somos esos Isaías, en esos momentos somos esos profetas que el Señor necesita. Y entonces si el Señor nos llama, ¿por qué tenemos que creernos tanto? ¿Por qué tenemos que ser tan orgullosos cuando el Señor dice, abájense, sean humildes, yo vine a servir? O sea, copien de mí que yo sí estoy haciendo las cosas bien. ¿Y qué tenemos que copiar? El servicio que papito Dios trajo. El Señor, como dice, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando salimos a llevar la palabra del Señor, cuando le salimos a hablar al vecino, cuando le hablamos a nuestros hijos, que seamos esos servidores, que podamos llevar esa palabra y que sea el Señor el que obre en la persona a la que le estamos hablando. Pero hasta en eso nos creemos a ratos que digo, es que Él cambió porque yo le dije, es que Él cambió porque yo hice. No, no es usted, no soy yo. Es papito Dios el que hace por medio de nosotros. Es papito Dios el que se vale de nuestra palabra, que se vale de nuestro sentimiento para que nosotros le podamos llevar el mensaje al otro. Entonces yo creo que aquí la relación que nosotros vemos es que el Señor nos invita pues a que seamos esos profetas, pero que trabajemos con humildad, no con humillación, no humillando, o sea, no restregándole al otro, usted cambió por mí o usted hace esto porque yo le dije, no, es con mucha humildad que nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas para con Dios, que lo que nosotros hagamos sea agradable a Dios y que lo podamos también ser agradable en nuestro prójimo, porque cuántas veces nosotros nos falta ese amor. Es eso lo que el Señor quiere, que nosotros le pidamos a Él que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón
que yo me pueda poner en los zapatos del otro. A eso es que el Señor nos invita. Por eso el Señor en el Salmo nos dice, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. O sea, si nosotros vamos en ese caminar, si nosotros vamos por ese camino que el Señor nos está mostrando, por el que Él nos está todos los días llamando, venga, es por aquí por donde yo lo necesito, por donde yo la necesito a usted, es por acá que yo quiero que usted hable con más cariño, que usted hable con más amor, que usted sea menos dura, que usted sea, pero eso no lo podemos hacer solos, tenemos que recurrir a Él, tenemos que volver a Él para que sea Él el que nos siga guiando y nosotros estemos dispuestos a ese cambio. Bueno, esa es mi reflexión, entonces escuchemos a Norman. Gracias, Claudita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. No es lo mismo el error, el pecado, la equivocación de un subalterno al error o al pecado o al defecto de un jefe. Aunque pues nosotros en nuestro anhelo de ser buenos y misericordiosos con los demás, a lo mejor pues quisiéramos disculpar, ¿no? Quisiéramos que, no sé por qué me dice que no puedo usar la cámara. Pero bueno, entonces, aquí en la primera, en el Evangelio, perdón, Jesús nos está hablando de los maestros de la ley de la época. Ayer yo les hablaba de los profetas. Hablaba más exactamente de Efesios capítulo 4, verso 11, en donde la palabra nos habla de 4 ministerios, 4 servicios muy importantes en la iglesia. Apóstoles, a ver si me acuerdo de ellos, apóstoles, maestros, profetas, sacerdotes y evangelistas, si no estoy mal. Entonces, en el Evangelio de hoy se nos está hablando de aquellos que dirigen, de aquellos que enseñan, de aquellos que predican, de aquellos que gobiernan. Y entonces cuando hablamos de estas personas, pues no es lo mismo que hablar de un laico común y corriente. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, en cuanto al pecado personal puede ser lo mismo. En cuanto al pecado personal puede ser lo mismo. Pero si el que está adelante, pues él es el que enseña, es el que predica, es el que da doctrina, es el que enseña la cátedra. Y con su enseñanza y con su manera de vivir, con su manera de trabajarle a la iglesia o al Señor. O si de pronto lo hace dentro de un puesto de autoridad civil. Si con lo que hace que otros se desvíen del camino, entonces el tema es mucho más delicado, el pecado es mucho más grave. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 48. Lucas, capítulo 12, verso 48, dice que al que más se le da, más se le exigirá. Al que más se le da, más se le exigirá. Entonces, por más que nosotros querramos justificar, en el buen sentido de la palabra, los errores de los dirigentes, de los que dirigen, Dios les va a pedir cuentas más severamente a ellos, a los que se les delegó autoridad, a los que se les entregó, se les puso a cargo algo en especial. ¿Y por qué? En el Evangelio
los que hemos estudiado apologética y los que hemos visto el tema de apologética en el Evangelio, sabemos que lo que el Señor está destacando aquí es la actitud incómoda de estos maestros. Es la actitud errónea de ellos. Ni siquiera es el pecado personal. Ni siquiera es, no sé, si de pronto tuvieran alguna inclinación rara o si de pronto, no sé, tuvieran alguna tendencia a algún pecado X. No está juzgando eso. Aquí no se está juzgando eso. Aquí no se está juzgando el pecado personal. Aquí se está hablando de errores graves en la dirección, en la comandancia, en la gobernación de un pueblo. ¿Por qué? Porque, pues hombre, ¿para dónde va la gente si no es para dónde va su gobernante? ¿Para dónde va la gente? O sea, la gente a quién le cree, la gente a quién obedece, la gente a quién sigue. Pues sería muy chévere que todo el mundo siguiera a Dios, aunque fuera invisible, aunque no lo viera y aunque no lo escucha, pues que siguiéramos todos a Dios, sería chévere. Pero ¿cómo uno sigue a Dios si no es siguiendo a los hombres? ¿Y cómo escucha uno a Dios si no es escuchando a los hombres? Entonces, lo que el Evangelio de hoy nos está diciéndonos, o sea, reclama, lo que el Evangelio de hoy reclama es aprovecharse de esa posición de gobierno para hacer cosas malas y con eso descarriar a los demás. Ese es el pecado grave. Eso es lo gravísimo y esa actitud, con esa actitud es que estaban en este momento los maestros y los fariseos. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, la enseñanza es buena, a lo mejor la predicación es buena y es correcta. Pero cuando se trata de hacer, ellos hacen algo totalmente diferente. Entonces dice, cuídense de eso, cuídense de eso. Pero bueno, nosotros lo vemos desde del lugar del laico, ¿no? Nosotros nos colocamos en la posición del laico y decimos, bien lo decía Roquita al principio, ¿no? Que fue la primera que intervino. Hombre, ¿cómo es posible que precisamente hasta los que nos dirigen hagan cosas que sabemos que no son correctas, que no están bien? Solo ante el Señor te postrarás, solo al Señor adorarás. Punto. Sencillo, claro, concreto. ¿Cómo es posible? Y claro, si Él lo hace, pues los demás ¿qué? También lo hacen. A ver, esa gente no llegó allá porque adivinó que iban a llevar esos huesos de muertos, porque generalmente una reliquia son los huesos de un muerto. La gente no llegó allá porque por accidente o por casualidad. No, hicieron toda una campaña publicitaria. Tuvieron que haberle dicho, no sé, al menos durante un mes a la gente, no se les olvide que el próximo domingo tal van a llegar las reliquias de tal y vamos a honrarlas. Está bien, hasta ahí no habría problema, o venerarlas, hasta ahí no habría problema. Pero cuando se cae en el pecado de la adoración, claro que Dios le va a reclamar a ese sacerdote, claro que Dios le va a reclamar a ese señor, a ese líder, a ese dirigente se lo va a reclamar. No solo porque él lo haya hecho, él en su vida personal lo hubiera podido haber hecho solo. Vaya y hágalo usted por allá en otra parte, pero conducir a otros al error, conducir a otros al despeñadero, conducir a otros al pecado o a la equivocación, eso es lo que molesta y eso es lo que más condena a Dios en este momento. Entonces, uniendo la liturgia de hoy con la de ayer, diríamos que a veces ni hacen ni dejan hacer. Y es lo que sigue diciendo de alguna manera ahí el Evangelio. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Nos imponen normas, nos imponen leyes, nos exigen santidad, nos exigen un montón de cosas, pero
ellos no. Y bueno, vuelvo y digo, está bien que no lo quieran hacer, no lleven a los demás a hacerlo. Y todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan las filactelias, que eran unas tiras donde estaban las citas bíblicas o porciones bíblicas. Alargan las filactelias, se agrandan las orlas de los mantos, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y la gente los llame rabí, maestros. Les encanta eso. O sea, es más, vuelvo y digo, que sean orgullosos, que sean prepotentes, que sean vanidosos. Póngale todo lo que quiera. Es problema personal. Pero que con eso conduzcan al error a los demás, ahí está la equivocación. Y por eso voy a meter una cuña aquí, que es muy importante para hoy martes, muy importante. Cristiano coherente no le marcha al presidente. Cristiano coherente no le marcha al presidente. Un cristiano coherente analiza, discierne también a sus líderes, como lo hizo Ruca. Muy bien. Discierne, analiza. No come entero, no traga entero. La semana pasada, por ejemplo, vimos a un señor, no sé quién sería, llevando a unos muchachos muy jóvenes, tengo entendido que eran del SENA, pero no sé por qué, creo, o de algún colegio, pero no eran mayores de edad ninguno de ellos, no eran mayores de 18 años, llevándolos allá a la Plaza de Bolívar a gritar arengas. Un pelado de esos peladitos, la mayoría no tienen conciencia de dónde están ni parados, no han leído las reformas, no han mirado cuál es el texto, si conviene o no conviene, no han hecho estudios, no han hecho investigación, no han hecho nada, simplemente los llevan allá. Dios a esos líderes les va a pedir cuentas. Más les valiere, dice otra parte de la palabra, atarse una piedra de molino al cuello, ajustarse. La última vez que leí el texto, le dije, ajustarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Hay de aquel que escandalice a estos pequeños, hay de aquel que manipule a estos pequeños, hay de aquel que conduzca al error a estos pequeños. Y esa frase también le cae al señor del que nos estaba hablando Ruca. Hay de aquel que conduzca al error. Es que ese es el problema. Ese es el detalle. Entonces, no es lo mismo. No. Tenemos que lograr diferenciar una cosa de la otra. Y si alguien no lo ha entendido, lo repito, una cosa es el pecado personal y otra cosa es conducir a otros al pecado en masa. Y claro, estos maestros de la ley y fariseos estaban conduciendo a otros al error. No llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Aquí está hablando de la actitud de ellos. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será su servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. No hay duda que la lectura de Isaías es muy, muy hermosa. Continuación de la de ayer, ¿no? Oí la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Mire que está hablándole a los príncipes. Resalten esa palabra ahí. Esta semana parece que el Señor le va a hablar especialmente a los que ejercen un cargo de autoridad. Le va a hablar especialmente a los que ejercen un cargo de autoridad. Entiéndase Efesios capítulo 4, verso 11. Si quiere ustedes lo repiten, lo leen ahí con calma más ratico otra vez. Le está hablando concretamente a ellos. Norman, pero por ejemplo, usted ejerce un cargo de autoridad en la comunidad y usted predica y usted conduce y usted dirige. Sí, con una pequeña diferencia. Que yo lo hago porque yo he visto la ausencia y el vacío que hay en el pueblo de Dios y que a muchas ovejas las están conduciendo al despeñadero y me he dado a la tarea de hacer lo que ellos no hacen. Y me he dado a la tarea de predicar y de anunciar y de dar luz y de abrir los ojos y de ayudar a entender. Entonces también hay una diferencia ahí. Porque aunque a mí, ¿se acuerdan de la parábola de los dos hijos?
El papá le dice a un hijo, hijo, ve a hacer tal cosa. Y el hijo le dice, sí, padre. Ah, no, perdón. El hijo, sí, le dice, sí, padre, pero no va. Y al segundo le dice, hijo, te necesito para tal cosa. Y el otro le dice, no, padre, pero sí va. Entonces, estos príncipes, estos que gobiernan y estos que dirigen, primero le dijeron a Dios, sí, padre, pero no lo están haciendo. En cambio, yo a lo mejor en mi juventud le dije, no, padre, pero me puse a hacerlo. Aunque no me corresponde, aunque no es mi tarea, aunque no tendría que hacerlo, aunque no recibo nada a cambio por hacerlo. No, no, o sea, no es la misma situación. ¿Y qué le dice el Señor a los príncipes? Lávense, purifíquense, aparten de mi vista vuestras maldades. Dejen de hacer el mal, sobre todo de conducir al pueblo por el mal camino. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Hagan la justicia, socorran al oprimido, protejan al huérfano, defiendan a la viuda. Ustedes que son príncipes y que tienen poder. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Si sabéis obedecer, pero está hablándole a los príncipes, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada, la palabra de Dios. Ha hablado la boca del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros? Sigamos el buen camino, no seamos bobitos, no seamos tonticos, hagamos el bien. Así como los príncipes deben de hacer el bien, también nosotros debemos de aprender a hacer el bien. Y no dejarnos guiar por príncipes, no nos busquemos maestros que nos enseñan incoherencias o que nos llevan por errores, por caminos equivocados. Por errores de los cuales después tendremos que dar cuentas, porque aunque lo hagamos ignorantemente o inocentemente, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces no vamos a decir, pues señor, usted me puso estos príncipes, estos líderes, estos dirigentes, pues yo hice lo que ellos me dijeron. Y el Señor le va a decir, venga, y usted era que no podía pensar, no podía discernir, no podía analizar, no podía, a ver, estrénela, hermano. Entonces nos sigue hablando de que somos libres para hacer el bien, de que tampoco somos títeres ni marionetas de nadie, que tenemos nuestra propia valía y que podemos tomar nuestras propias decisiones. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias, Normita. Bueno, creo que ha sido un buen discernimiento que el Señor nos ha regalado hoy. Entonces, démosle gracias, Papito Dios, por todas las cosas lindas que nos hablas, porque nos quieres llevar nuevamente al camino, Señor, para que te sigamos con un verdadero corazón, con un verdadero arrepentimiento, Señor. Te damos gracias por lo que nos hablas, por lo que nos dices, Señor Jesús. Por eso, Señor, nuevamente te decimos, aquí estamos para hacer tu voluntad. Y como tú lo dices en el Padre Nuestro, Señor, protégenos, Señor, de hacer caer en mal a otros, que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo para que otros no te sigan. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Te damos gracias, Señor, por este ratico, por este momento que nos has invitado a escucharte. Y entonces te damos, Señor, las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos invitarlos nuevamente, recordarles que todos los días nosotros tenemos grupo de oración en diferentes partes de Bogotá. También estamos en unos pueblos aledaños como son Subia y Fusagasugá. Allí nos reunimos los lunes. Podemos ver que los martes estamos en el barrio Ricaute, los miércoles estamos en el barrio San Cristóbal, los jueves estamos en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados hay un grupo en el norte también. Entonces no tenemos excusa para decir que no tenemos dónde reunirnos. Todos están cordialmente invitados a que participen de estos grupos, a que nos podamos reunir y podamos escuchar la palabra de Dios. Nosotros también, como nuestro grupo es un grupo misionero, nosotros salimos a hacer misión, nosotros necesitamos de algún recurso económico y por eso recurrimos al corazón de ustedes para que
es lo que el Señor les coloque en su corazón de ofrendarnos, lo pueden hacer al NECI, al 301-551-2161. Lo que ustedes depositen en esta cuenta es para salir a hacer la misión, porque no nos quedamos en Bogotá haciéndola, sino que vamos más allá. Ahorita estamos yendo hacia la parte de Caldas, el viejo de Risaralda, estamos yendo a misionar. Entonces, pues ustedes comprenderán los transportes, el alojamiento y bueno, y todas estas cositas que se requieren pues de tener una parte económica y es por eso que recurrimos a sus corazoncitos. Bueno, ¿qué más tenemos para recordarles? Que todos los días hacemos el rosario a las 3 de la tarde por este mismo canal. Aquí los esperamos. La Virgen y pues nuestro Señor está necesitando de nosotros como soldados para poder seguir batallando, porque recuerden que nuestra batalla es espiritual. Estamos en un tiempo siempre delicado y necesitamos mucho la oración y pues qué bueno que nos podamos reunir ya que hay este espacio para hacerlo a las 3 de la tarde. Esa sería toda pues nuestra información, nuestros avisos. Espero los tengan en cuenta y que nos volvamos a reunir mañana a la misma hora, a las 8 de la mañana, por este mismo canal. Ahora lo estamos por Meet. Entonces bajen sus aplicaciones a sus teléfonos, a sus computadoras, para que nos puedan escuchar y podamos participar. ¿Qué más decirles? Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Muchísimas gracias por estar acá, a los que estuvieron en sala, a los que nos van a ver, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que tengan todos una excelente semana en el amor de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. A usted.